Tengan la bondad de encender las cámaras. Gracias, Alanis. Gracias, Doménica. Paulina, William, Thais, José, Cristel, Abel, Elkin. Muchas gracias. Vamos encendiendo las cámaras, jóvenes. No, ya, profe. Hola, Nehemías. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, mis queridos jóvenes. Vamos a comenzar tomando lista. Martes 18 de mayo. A ver, déjenme reportar. Muy bien, bueno. Voy a tomar la asistencia, jóvenes. Por favor, encender la cámara. Y voy a hacerlo. Y voy a ir anotando si alguien ha faltado, ya que hay un pequeño inconveniente con el leccionario electrónico. Pero atención a la lista. Gabriel Alvarado. Cristel Alvarado. Faltó Gabriel, ¿no? Presente. Cristel sí está ya, muy bien. Pero Gabriel ha faltado, ¿no? Alvarado, Gabriel faltó. Adriana Arellano. Presente. Yared Arriaga. Yared Arriaga. Ha faltado Arriaga. Seguimos. Alex Calle. Presente, profesor. Saúl Cárdenas. Presente, profe. Thais Chacín. Presente, profesor. Díaz. Presente. William Erazo. José Luis Erazo. Luis Presente. Presente. Abel Hidalgo. Presente. Vanessa Isurieta. Presente. Aida Jaén. Presente. Ricardo Loza. Presente. Alanis Medrano. Presente. Nicole Montserrat. Nehemías Núñez. Presente. Ya, Montserrat faltó. De Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. Presente. Pérez. Presente. Santiago Pérez. Axel. Presente. Paulina Porter. Presente. Ya, Axel Pilay faltó. Elkin Quijigen. Presente. Abel Ramírez. Presente. Valentina Sánchez. Presente. Ana Touris. Presente. Carlos Vergara. Romina Villa. Faltó Vergara. Romina Villa. Presente. Ya. Alison Villasís. David Yagual. Villasís ha faltado, ¿no? Presente. De esta forma, por si acaso. Ya, ok. Zuleika Zambrano. Ha faltado también Zuleika. Listo, jóvenes. Presente. Vamos a continuar. ¿Quién dijo presente? Profe. Diga. Zambrano. Ah, ya, ok. Zuleika presente. ¿Alguien más? No me nombró. ¿A quién? Vega. Ah, Valentina, ya. Ok, Valentina. Valentina presente, listo. Sí, estoy aquí. ¿Sí? Me acuerdo que ya entré, es que tuvo problemas con la lacto. Ya, ¿su nombre? Es Nicole, profe, Nicole Montserrat. Ah, ya, ok. Montserrat presente, listo, muy bien.
Ok, jóvenes. Ya, José Luis, excelente. Sí, quiero resolver algunas de sus preguntas, de sus dudas de la semana pasada. Y hoy vamos a comenzar ya con el mismo, con el primer tema de la nueva semana. Si ustedes revisaron las diapositivas, incluso las grabé ahí en las diapositivas a las preguntas para que no se nos olvide, porque realmente jóvenes hicieron preguntas muy interesantes. A ver, déjenme ver, buscar el archivo, porque yo tengo grabado. Aquí está, preguntas primero bachillerato. Por supuesto, jóvenes, claro que sí. Ya habíamos respondido algunas, sobre todo estábamos hablando del tema del aborto. Valentina nos decía, ¿por qué los bebés que son frutos de una violación no merecen vivir? Porque las personas quieren abortar. Bueno, pues, ¿qué les puedo responder, jóvenes? Que esa es una decisión estrictamente personal de cada mujer. Es una decisión muy personal y es una decisión muy compleja. No sé, claro que estamos a favor de la vida y todo eso. Claro que sí, estamos a favor de la vida, respetar la vida desde su nacimiento. Pero el punto es, nosotros somos los que vamos a pagar el cuidado, la alimentación, la comida de ese niño, los cuidados psicológicos del niño durante toda la vida. La respuesta es no. Entonces, como nosotros no tenemos esa criatura en nuestro vientre, quizás se nos hace más fácil decir, no, tenlo nomás, tranquilo, ya lo crías, ya lo educas. Claro, como yo no voy a pagar nada, pues sí, tú tenlo nomás. Entonces, ese es un punto de vista que tenemos que analizar, jóvenes. Ahora bien, Valentina, la nueva ley que se aprobó en el Ecuador, que habla de la despenalización del aborto, no es una obligación para la mujer abortar. Es decir, no es que con esa ley ya le obligan a que una mujer de ley tiene que abortar si es que ha sido violación, no. Sino que simplemente lo que se hace es despenalizar el aborto, lo cual significa, les voy a mostrar, significa lo siguiente. Busqué el Código Integral Penal, jóvenes, para poder responder esta pregunta, porque es la base de la mayoría de preguntas que me hicieron la semana pasada. Y miren ustedes, jóvenes, lo que decía el Código Integral Penal. Ojo, estoy hablando en pasado, lo que decía, porque estos artículos fueron reformados, modificados con la Ley de Despenalización del Aborto. ¿Qué decía la ley? La ley decía que la persona que haga abortar, ojo, el que haga abortar a una mujer, sean los papás, sea el novio, sean los amigos, sea el marido, etcétera, la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con cárcel, pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es decir, con la ley anterior, si alguien le hacía abortar a una persona, tenía que ir preso, tenía que ir a la cárcel, podía ser de 1 a 3 años. Podría ser el doctor, el novio, quien sea que haya hecho que otra persona, que una mujer aborte. Y el segundo párrafo de este artículo dice, la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. ¿Qué les parece? Es decir, que la mujer que cometía un aborto también iba a la cárcel. Eso decía la ley anterior. Estaba penalizado el aborto. Si una mujer cometía aborto, incluso aunque ella sabía las consecuencias y todo eso, y aunque a lo mejor libremente decía, no, yo libremente, nadie me obliga de abortar, yo solita, yo quiero abortar, esa persona iba a la cárcel, según la ley anterior. Es decir, la madre que abortaba, aparte del dolor del aborto, del sufrimiento, si hubiera sido una violación, etcétera, aparte de eso tenía que irse presa de 6 meses a 2 años. Eso era lo que decía el Código Integral Penal. Y en el artículo 150, que habla del aborto no punible, significa el aborto no culpable, el Código Integral Penal anterior decía que el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado que cuente con el consentimiento, significa con el permiso de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos, representante legal, cuando ella no se encuentra en la posibilidad de prestarlo, no será punible, decía en los siguientes casos. Es decir, ahí menciona los dos casos donde la mujer o donde las personas no serán penalizadas por el aborto.
Y el primer caso dice si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada. Si este peligro no puede ser evitado por otros medios, entonces la ley dice, listo, no hay problema que le practiquen un aborto. Si la mujer que está embarazada está en peligro su vida a causa del embarazo, no hay problema que le hagan nomás el aborto y nadie se va a ir a la cárcel por eso. Ese es el primer caso. Y el segundo caso dice, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental. Lamentablemente, jóvenes, en cuanto a las estadísticas, una persona, sea hombre o mujer, pero hablando del aborto, bueno, en el caso de una mujer que padezca discapacidad mental, tiene el triple de riesgo, tres veces más de riesgo que una mujer que no tiene discapacidad mental, tiene el triple de riesgo de sufrir violaciones y de sufrir embarazos no deseados. Entonces, el código anterior decía, si una mujer que tiene discapacidad mental resulta que la violan y queda embarazada, esa mujer puede abortar y no va a tener penas. Pero ojo, que está reduciendo el contexto solo a las mujeres que tienen discapacidad mental. Es decir, que si una señorita, una chica, una niña que no tiene discapacidad mental, es decir, una mujer que está completamente sana de su mente y de su cuerpo, ha sido violada y comete aborto, esa mujer la metían a la cárcel, según el artículo 149. Entonces, jóvenes, con la ley de despenalización del aborto, ¿qué es lo que se hace? Esta es la nueva ley de despenalización del aborto. Son más de 100 páginas, jóvenes. Yo cuando vi ese PDF dije, no, pues aquí tengo que solo seleccionar lo importante. Y bueno, en el artículo 196 de esa ley de despenalización del aborto está la esencia de lo que hicieron aquí en el Ecuador. En el artículo A dice, declarar la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 150, el numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal en la frase, en una mujer que padezca de discapacidad mental. En resumen, jóvenes, lo que la ley de despenalización del aborto hizo es borrar del Código Penal estas dos últimas líneas del numeral 2. Ahí está, ese es el resumen de todo. Lo que hicieron fue borrar las dos últimas líneas del numeral 2 del artículo 150 que decía que la mujer que padezca discapacidad mental no le van a poder meter a la cárcel si comete aborto. Entonces, al borrar esas dos líneas, el numeral quedaría solamente si el embarazo es consecuencia de una violación. Ya no irán a la cárcel la mujer o la persona que le ayude a cometer aborto a una chica que haya sido violada, no irá a la cárcel, ni el médico, ni los padres que la llevaron a cometer el aborto o la chica que comete el aborto no irán a la cárcel. Eso es lo que hace esta nueva ley de despenalización del aborto. Entonces, jóvenes, eso es, no sé si ahí le queda un poco más claro, porque me preguntaban, profe, las ventajas y desventajas de la despenalización del aborto en Ecuador. Eso preguntó José Luis, ¿verdad? Entonces, José Luis, ahí usted tiene, las ventajas serían de que ya no, si una mujer que ha sido violada comete aborto, esa mujer no va a ir a la cárcel. Esa sería una ventaja. Desventaja desde el punto de vista moral. Ahí yo lo vería como una desventaja porque la vida, ese bebé, es inocente. Ese es el problema. Esa es la desventaja, José Luis. Que la vida del bebé sigue siendo una vida inocente. Y a causa de la violación, de gente degenerada que comete violaciones, lamentablemente, muchas veces la vida de ese niño paga por ese acto cruel de la violación. Esa es la desventaja, eso es lo terrible de esto, ¿no? También José Luis preguntaba si este gobierno eliminará el examen ser bachiller. José Luis, ya se eliminó el examen ser bachiller. Hoy en día solo existe el examen EAES, que prácticamente viene a ser similar, ¿no? Porque si no das ese examen EAES, no puedes obtener un cupo en una universidad pública. Ese es el punto. El ser bachiller ya se eliminó. Muy bien, también otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el matrimonio de una mujer y un hombre a que el matrimonio de las personas del mismo sexo? Ante la ley, jóvenes, en los países donde ya se han aprobado las uniones o matrimonios homosexuales, sea de dos hombres o de dos mujeres, ante la ley es lo mismo. Ante la ley, el matrimonio es solo un contrato firmado por un hombre y una mujer donde se comprometen a ayudarse mutuamente, a respetarse, a poner en común los bienes, las cosas que compren, etc.
Ante la ley, José Luis, el matrimonio homosexual o el matrimonio de un hombre y una mujer es lo mismo, es un contrato, nada más. Pero si lo vemos desde el punto de vista religioso, ahí la religión tiene otro punto de vista, porque la religión dice, no, pues el matrimonio, según la Biblia, se basa en el hombre y la mujer. Ejemplo, Adán se casó con Eva, por decirlo de alguna manera, y ahí nace la especie humana. José estuvo casada con la Virgen María y formaron una familia, es decir, el punto de vista de la iglesia ahí sí va a ser diferente. ¿Sí? Zaida Jaén decía, si somos objetivos y no empáticos, terminaríamos tomando una decisión incorrecta porque no tomamos en cuenta los sentimientos ajenos. Así es, Zaida, correctísima su reflexión, Zaida. Es lo que yo les decía, jóvenes. A mí como que si nosotros no tenemos en nuestra familia o nosotros no sufrimos la situación de un embarazo como producto de una violación, para nosotros va a ser súper fácil decir, no, ¿sabes qué? Tenlo nomás al hijo, no hay problema. O decirle, no, ¿sabes qué? Aborta nomás. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos sufriendo ese problema. Pero la chica que ha sufrido una violación, ella es la que realmente sufre ese problema. Entonces, sí, como dice Zaida, deberíamos ser más empáticos y considerar todo lo que hay en torno a ese problema. Efectivamente, muy bien. Romina decía, no estoy de acuerdo con el examen que se da para ingresar a la universidad. Correcto, entiendo que por una parte hay jóvenes que realmente van a estudiar y progresar y hay otros que no tienen las mismas intenciones, pero a la vez el conocimiento no le define una nota, así es, así es. Y lamentablemente han habido jóvenes muy inteligentes, que siempre sacaron 10 sobre 10 en el colegio. Llegan al examen ser bachiller, llegan al examen EAES y de los nervios se olvidan todo y sacan una nota bajísima y no obtienen cupo en la universidad. Es una injusticia también eso, ¿no? Entonces, miren, sería de buscar otro sistema para el ingreso a la universidad. Samir García nos decía, profe, ¿será que el Ecuador puede llegar como Colombia por las protestas sociales, que hay más como de 50 muertos, tengo entendido? Respuesta para Samir García, la respuesta es sí. El Ecuador hoy en día es una olla de presión. Podemos llegar a lo mismo de Colombia y a cosas peores. Incluso por la situación política que vive el Estado, el presidente Lasso no va a tener mayor gobernabilidad posible, porque la mayoría de asambleístas no son del partido de Lasso. La mayoría de asambleístas, ¿de qué partido son, jóvenes? ¿Quién sabe? A ver. ¿Quién sabe de qué partido son la mayoría de asambleístas nuevos que fueron elegidos en el Ecuador? La mayoría son de UNES, es decir, los asambleístas que pertenecen a la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Otra mayoría son de Pachacutic y otro gran grupo de asambleístas son del Partido Social Cristiano. Y un grupo chiquito son asambleístas de Lasso. Es decir, que Lasso va a tener poquísimo apoyo y eso es un problema. Vamos a tener mucha inestabilidad. Zaida nos decía también, sería bueno volver a abrir el Instituto Nacional de Higiene y el Izquieta Pérez, por supuesto. Claro que sí, Zaida, porque ese instituto se encargaba de investigar, de distribuir, de vender vacunas, etcétera. Claro que sería bueno volverlo a abrir y mejorarlo incluso, hacerlo más grande para que cubra la demanda de vacunas en el país. Por supuesto, Zaida. David nos decía, ¿usted cree que si hubiera sido un mundo sin que los seres humanos se peleen los unos a los otros? Sinceramente, David, la respuesta que yo le podría dar, yo lo veo muy difícil que hubiera existido un mundo así, donde los seres humanos no se peleen. ¿Sabe por qué, David? Porque lamentablemente los seres humanos por naturaleza somos egoístas y siempre buscamos el interés de cada uno. Y donde hay intereses personales, siempre van a haber peleas, porque el uno quiere tener más que el otro. Entonces siempre es un problema, David. Es triste, pero hubiera sido lindo, David, que se cree un mundo donde ningún ser humano se pelee con otro. Pero yo lo veo eso casi que imposible, porque todos los seres humanos somos egoístas. Y como decía el filósofo Thomas Hobbes, el hombre es lobo del hombre. Es decir, al hombre no le importa matar con tal de quedarse con lo que quiere. Aunque sea robarle el carro a la otra persona, robarle los dólares, la billetera a la otra persona. Ahí están los sicarios. O ustedes no han visto que hay crímenes pasionales también, jóvenes. Sí han escuchado eso, ¿no? Que hay crímenes pasionales, que incluso por el amor de una mujer, por el amor de un hombre, se llegan a ver asesinatos. Entonces, miren, ese es el hombre es lobo de otro hombre. La pregunta es, ¿el hombre nació malo o la sociedad lo hizo malo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, filósofo. Sociedad lo hizo mal.
La sociedad, Montserrat, la sociedad dice, ¿sí? Sí, profesor, sí. ¿Por qué? Pues deme un ejemplo. ¿O por qué usted dice que la sociedad lo vuelve malo al hombre? Tiene mucho sentido lo que usted dice. Porque ver de las cosas que pasan en la actualidad, Ajá, por ejemplo, ¿cuál sería? Muy bien, muy bien. de la gente que se mata entre ellos o la policía que mata a los ladrones, así. Exacto. Y lamentablemente el mal ejemplo de unos los arrastra a los otros, ¿verdad? Entonces como que no... Profe, también hay personas que nacen malas. Sí, ¿a qué caso se refiere Zaida? Interesante ese punto. Los psicópatas, porque una cosa es ser psicópata y otra cosa es ser sociópata. Por supuesto, Zaida. ¿Y nos podría indicar cuál es esa diferencia? ¿O qué Los es? psicópatas nacen con insensibilidad emocional, no pueden sentir empatía y por eso son crueles. En cambio, Excelente, los sociópatas se vuelven malos por su tipo de ambiente, por donde crecieron, cómo han vivido. excelente, Zaida. Te felicito, excelente. Efectivamente, jóvenes, efectivamente, incluso se han dado estudios científicos donde han analizado el cerebro de un psicópata y han determinado que el cerebro de un psicópata es diferente a un cerebro de una persona normal. El cerebro de un psicópata, un asesino en serie, es diferente. Entonces, eso significa que probablemente, como decía Zaida, desde el nacimiento esa persona ya tuvo algo en su cerebro, en su composición, en sus glándulas, en sus neuronas, que lo llevó a ser un criminal. Ajá. Muy bien, José Luis nos dice, ¿qué diferencia hay entre las vacunas Sinovac, Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca y Sputnik? Y que una vez circuló que el gerente de CNT indicó que las personas de alta sociedad les pusieran Pfizer, mientras a los pobres AstraZeneca. José Luis, es de indignarse con esa noticia que publicaron. Porque, ¿saben? Eso dijeron, que a las personas de alta sociedad les van a poner Pfizer y a los que somos de clase media y baja nos van a poner AstraZeneca. ¿Cuál es la diferencia? Que la vacuna de Pfizer tiene cerca del 95% de efectividad, es decir, es una vacuna muchísimo mejor. Y prácticamente en el mundo hay poquísimos o ningún caso de que la vacuna de Pfizer haya producido efectos negativos. En cambio, la vacuna de AstraZeneca tiene alrededor del 80% de efectividad nomás, y en el mundo se han producido muchos casos de que gente que se ha vacunado con AstraZeneca después le da trombosis, le da derrame y se muere. ¿Qué significará eso, José Luis? Que este gobierno de Lenin Moreno, porque todavía está Lenin Moreno, este gobierno de Lenin Moreno, a los que son ricos de clase alta, les da las mejores vacunas. Y a los que somos de clase media y baja no les importa un comino, nos da las peores vacunas. De hecho, José Luis, en muchos países de Europa la vacuna de AstraZeneca fue prohibida ya. Pero acá en el Ecuador nos vacunan con AstraZeneca la mayoría porque les importa un comino si muere alguien. Es triste, pero así es la realidad, jóvenes. La diferencia contra las vacunas, bueno, la Sinovac tiene un porcentaje menor todavía de eficacia que las otras y es una vacuna china. La vacuna de Pfizer es una de las mejores del mundo. Es de una fábrica, una farmacéutica alemana y estadounidense. La vacuna de Johnson Johnson es estadounidense, también tuvo problemas, la suspendieron un tiempo en Estados Unidos. La de AstraZeneca tiene un bajo porcentaje y tiene mala fama porque ha causado varias muertes esa vacuna. Y la de Sputnik 5 es una vacuna rusa. Hasta el momento tiene un alto grado de efectividad, creo que es el 90% más o menos, y hasta el momento no se han reportado consecuencias graves con esta vacuna. Entonces es bastante aceptable. Ahora, por lo menos, si hay que reconocerle algo bueno a Lazo, es de que hizo ya negociaciones con Rusia para comprar vacunas rusas. Eso es bueno, porque así se va a poder vacunar a más personas acá en el Ecuador. Bueno, ¿cuándo llegarán esas vacunas? No sabemos, pero al menos están en las negociaciones. José Luis dice, la eficacia de Sinovac, ya que esa vacuna le pusieron ya a un familiar, dice, hoy le tocó la segunda dosis, no ha presentado síntomas. Ah, ya, es que José Luis, los síntomas, eso depende de cada persona. Y además los síntomas negativos que puedan presentarse puede ser 1 en 1.000.000, como quien dice. O sea, pueden ser muy raros los síntomas. Entonces, bueno, no hay problema. Pero que se puedan presentar complicaciones, sí, porque jóvenes, nada de lo que hacen los seres humanos es perfecto. Todo lo que hacemos los seres humanos tiene su grado, su nivel de imperfección.
Así es, mis queridos jóvenes. ¿Alguna pregunta con eso, José Luis? Hemos abordado las excelentes preguntas que hicieron la semana pasada. Los felicito, jóvenes, mis filósofos. Muy bien, excelente. Con el tema de ahora, yo quiero que sean igual de críticos. Yo quiero que sean igual de cuestionadores, igual que hagan muchas preguntas. Hoy vamos a comenzar el primer tema de filosofía, jóvenes, y quiero que hagan igual muchas preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, cuestionamientos. Se vale criticar, se vale contradecir al profesor, claro que sí. Y si usted, mientras yo voy dando la clase, usted va googleando en internet y usted encuentra otra información, se vale decir, profe, yo encontré esta información. O profe, usted nos dijo tal cosa, pero yo encontré esta otra cosa de acá. Se vale todo eso, jóvenes, porque en filosofía estamos para argumentar, para debatir, estamos para exponer las ideas. Muy bien, mis jóvenes, dicho esto, vamos a continuar con el tema para el día de hoy. Aquí tenemos, mis jóvenes. Este es el tema número 1 de filosofía. Se llama el pensamiento mítico. Y aquí tenemos el objetivo. Vamos a pedirle a Valentina. Valentina, tenga la bondad de leer el objetivo, la destreza de este tema. Reconocer el nacimiento del pensamiento filosófico occidental a partir del pensamiento mítico. Destreza con criterio de desempeño. Comprender el origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica al pensamiento mítico, mediante la reflexión en torno a problemas concretos. Correcto, muchas gracias, Valentina. En el criterio de evaluación se menciona algo importante. Dice, contrasta el pensamiento mítico y cotidiano. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque a veces nosotros pensamos que los mitos, esas historias son historias antiguas que ya quedaron en el pasado, eso era de la gente antigua que no sabía ni leer y escribir y que hoy en día ya no hay mitos. Mentira. Hoy en día los medios de comunicación siguen creando mitos, siguen creando modelos a seguir, siguen creando historias, ¿sí? O no me van a decir que no es verdadero ese mito que nos trata de vender el marketing y la publicidad, donde nos dice, donde nos quieren hacer creer con las fotos, las imágenes y los videos, nos quieren hacer creer que para ser feliz tú necesitas tener un cuerpazo. Tú necesitas tener una figura pero perfecta, súper esbelta. Eso no es verdad eso. Que al hombre le ponen un estereotipo a seguir, el abdomen lleno de cuadritos con tremendos músculos, bíceps, tríceps y no sé qué más. Y a la mujer le ponen un modelo a seguir de una figura completamente esbelta, con una cintura chiquititita, con unas caderas así y unos pechos asado y cocinado y el cabello así y el cabello así. ¿Sí o no? Esos son mitos que han creado hoy en día las grandes industrias para vender productos, para vender alimentos. Porque dice, si tú comes esto, si tú comes aquello, tú vas a tener esta figura. O te dicen, si tú consumes esta bebida, tú vas a ser feliz. Si tú consumes tal gaseosa o tal cerveza, vas a ser muy feliz. Y en el video de la propaganda, ¿qué te ponen? Un montón de chicos riéndose, bailando, full música en medio de una playa y el sol hermoso que se ve en el atardecer. Entonces, te venden la idea, te venden el mito de que si tú compras esa cerveza vas a ser feliz. Pero ¿qué pasa? Tú vas a la tienda, compras esa gaseosa, esa cerveza, compras eso y después dices, ya me tomé la cerveza, pero mis problemas siguen aquí mismo. Sigo con deudas, sigo con problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, sigo con problemas con mis compañeros. Es decir, jóvenes, el día de hoy se siguen construyendo mitos, pero mitos de marketing para vendernos cosas, pero también mitos políticos. ¿O no se acuerdan ustedes cómo nos vendían los candidatos presidenciales en las últimas elecciones? ¿No se acuerdan cómo nos vendían su imagen? ¿O no se acuerdan a ustedes, por ejemplo, a Guillermo Lasso en TikTok con zapatos rojos y todo lo demás? ¿Por qué hacía eso? Porque sus estrategas políticos trataron de vendernos la imagen de Guillermo Lasso como el juvenil, como el chévere, como el que va a ayudar a la juventud, como el que va a eliminar la CENESID. Eso nos hicieron creer. Y Guillermo Arauz hacía lo mismo, trataba de vender su imagen. ¿O no vieron ustedes esos videos de Guillermo Arauz tocando con Don Medardo y sus players? Estaba tocando el acordeón Guillermo Arauz.
para hacernos entender qué cosa, que él es chévere, que como está con el pueblo, que él es de buen ambiente, que le gusta bailar y todo eso. Tratan de vendernos esos mitos, jóvenes. Y mucha gente, basándose en esos mitos, muchas veces da el voto. Bueno, ahora sí, mis jóvenes, vamos a ver, ¿cuál será la diferencia y las similitudes entre mitos y leyendas? Podemos comenzar diciendo, jóvenes, que los mitos pues son ficticios, son netamente basados en la imaginación y explican el origen de las cosas y especialmente en un mito, jóvenes, intervienen los dioses. Y lo raro es que en los mitos de la actualidad ya no intervienen los dioses, pero sí nos ponen, por ejemplo, en una propaganda, no sé, de Nike o de Adidas, nos ponen a un Cristiano Ronaldo que prácticamente es el dios del fútbol. ¿Sí o no, jóvenes? Entonces miren lo que hacen los mitos hoy en día. Agarran a un personaje humano, pero lo hacen ver como un dios. Cuando Nike o cuando, no sé, otra marca de ropa deportiva quiere vender algo, ¿acaso no lo ponen en la propaganda a un Lionel Messi, a un Cristiano Ronaldo, a un, en fin, a un jugador famoso del fútbol? Lo ponen ahí y lo hacen ver como si fuera un dios, literalmente. En cambio, las leyendas por lo general se basan en hechos históricos, aunque no todos, pero se basan en hechos históricos y hay personajes con características también sobrenaturales y personajes con características difíciles de creer, ¿sí? ¿Qué es lo común? La similitud entre mitos y leyendas es que los dos normalmente son ficticios o pueden tener los dos elementos ficticios, especialmente los mitos, y los dos se transmiten de generación en generación. Una generación de personas le cuenta a la siguiente generación. Por ejemplo, dentro del judeocristianismo tenemos el mito del pecado original para explicar el origen del mal. Ojo, jóvenes, en este momento estamos hablando desde la filosofía. No estoy hablando desde el punto de la formación cristiana, que nosotros sabemos que la religión no tanto lo considera como un mito, sino que la religión católica y la religión cristiana, cualquiera que ésta sea, considera esa narración del pecado original, lo considera como una verdad revelada por Dios y una verdad de fe. Pero desde la filosofía, el análisis que se hace es de que esa narración es una narración mítica para explicar el origen del mal. Porque jóvenes, nuestros antiguos antepasados se preguntaron eso. Se preguntaron, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació el mal? ¿Cuál fue su origen? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué nadie ha podido derrotar el mal de una vez para siempre? Entonces, como los antiguos se preguntaban eso, en muchas culturas comenzaron a escribir algunos mitos para tratar de explicarlo. Y ahí tenemos el mito de Adán y Eva y el pecado original, donde nos dice que Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, todo bonito, felices y contentos, hasta que llegó la serpiente, que era el demonio, y les dio que coman del fruto prohibido. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y como consecuencia fueron expulsados del paraíso terrenal, del Edén, fueron expulsados por un ángel. Ahí tenemos el mito. Tenemos esos elementos sobrenaturales como es el ángel, tenemos otro elemento sobrenatural como es el personaje del demonio y claro, tenemos a la máxima divinidad que es Dios, el cual pronuncia la sentencia y les dice, bueno, ahora son expulsados del jardín del Edén, del paraíso terrenal, porque cometieron pecado. Está presente la divinidad. El mito tiene a los dioses y a otros seres sobrenaturales como personajes principales. Y bueno, está presente Adán y Eva que representan a la humanidad. Y tenemos una leyenda, jóvenes, por ejemplo, la leyenda de Rómulo y Remo. No sé si ustedes sabían esta leyenda. ¿Alguien ha escuchado la leyenda de Rómulo y Remo? No, no han escuchado. Bueno, se las narro rapidito en pocos segundos. Esta leyenda fue escrita para explicar el origen de la ciudad de Roma. Y según esta leyenda, se afirma que una madre tuvo dos hermanos gemelos, pero había un dios que buscaba a estos hermanos gemelos para matarlos.
Y entonces la madre de los gemelos los agarró, los colocó en una canasta y los botó en el río Tíber. El río Tíber es un río de Italia, de Roma. Y entonces, más adelante, estaba una loba, el animal, una loba, que se encontró con esos bebés que eran pequeñitos y que eran gemelos. Y entonces la leyenda dice que esa loba les daba de lactar, los amamantaba a los pequeños. Esos pequeños se llamaron Rómulo y Remo. Así se llamaban los dos gemelos, Rómulo y Remo. Entonces la loba les daba de lactar de su leche para que no se murieran de hambre. Cuando Rómulo y Remo crecieron, un día se hicieron enemigos a pesar de que eran hermanos y Rómulo lo mató a Remo. ¿A qué le suena esa historia? Comparándola con la Biblia, ¿a qué le suena? A Caín y Abel. A Caín y Abel, que es otro mito para explicar el primer fratricidio de la historia. Entonces Rómulo lo mató a Remo y después Rómulo es el que comenzó a fundar la ciudad de Roma. Esa es la leyenda. Entonces miren, ahí tenemos nosotros dos ejemplos de un mito y de una leyenda. ¿Cuántos mitos y leyendas hay en el mundo? Hay miles o millones incluso. Cada país, cada cultura, cada civilización ha creado sus propios mitos y sus propias leyendas. Y es así, jóvenes, como nosotros sobre todo vamos a irnos orientando a la mitología griega porque es la más conocida y la que más ha influenciado acá en Occidente. Me refiero a Europa y América. La mitología griega. Nosotros tenemos como padres de la cultura a los griegos, ¿sí? Del otro lado del planeta está la filosofía china, está la mitología china, la mitología india, etcétera. Y esas mitologías han tenido su influencia en ese otro lado del planeta. Nosotros sobre todo vamos a ver la influencia que ha tenido la mitología griega acá en Occidente. Y cuando digo Occidente me refiero, repito, a Europa y América. Y es así como tenemos, por ejemplo, el mito de Sísifo. Y el mito de Sísifo consiste, jóvenes, en que este hombre Sísifo era muy mentiroso y engañador. Engañaba a los hombres y a los dioses. Engañó hasta la misma muerte, le engañó. Hasta que, bueno, como era un ser humano, terminó muriendo y cayó en el infierno, que se llamaba el Hades. Y en el infierno fue condenado a un castigo muy particular. El castigo de Sísifo en el infierno fue que tenía que subir una roca y cuando estaba cerca de llegar a la cima de la montaña, esa roca se volvía inmensamente pesada y la roca caía hasta el abismo y otra vez tenía que comenzar de nuevo a subir la roca hasta la cima y así eternamente. Ese es el mito de Sísifo. Ya les voy a explicar por qué. Nos volvemos a conectar, jóvenes, inmediatamente, ¿sí? Listo, vámonos.